Padre, gracias. Señor, no vinimos a escuchar voz de hombre, vinimos a escucharte a ti. Señor, nos alineamos a tus planes, a tus pensamientos y declaramos que el cielo y la tierra se unen ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de este mensaje se llama Sueños de verano. Y batallé muchísimo mientras escribía el mensaje que iba a compartir, el primer mensaje del año. Y una vez más tuve que usar la técnica que se llama multifocal, que es tomar una historia de la Biblia y poder narrar de alguno de los lentes de los personajes. Entonces, o narramos desde el lado de Jesús o desde los otros personajes de la historia que vamos a compartir hoy, o desde un relato neutro. Pero en este caso había un ingrediente diferente. Había algo que me marcaba una y otra vez el inicio de este mensaje, y es acerca de un lugar que se llama Betania. Betania es una ciudad que está ubicada a pocos minutos de Jerusalén. Era una aldea, ni siquiera era un pueblo. Era un lugar común y corriente que estaba a tan solo 3 kilómetros de Jerusalén. Pero Betania para Jesús era muy importante. Betania en la vida de Jesús era clave, era determinante. Betania en la vida de Jesús era ese lugar donde Jesús iba a hacer un reset, donde iba a tener un reinicio, donde Jesús en el ajetreo del ministerio buscaba un lugar donde oxigenar su mente y su corazón. Y yo sé que algunos de ustedes aprovecharon estos días así para desconectarse, relajarse. Pero Betania era ese lugar donde Jesús iba a hacer ese reinicio. Era el lugar donde Jesús eligió para, en todos los desafíos y responsabilidades que tenía, iba y hacía pausa y se tomaba un momento. Ahora, ¿qué tenía Betania? Betania tenía amigos. Betania para Jesús era el lugar donde estaban sus amigos. Por un lado, Jesús tenía a sus discípulos, con quienes compartía todo el día, con quienes hablaba, quienes le acompañaban cuando Jesús estaba en medio de una multitud. Y cuando las multitudes que venían solamente a buscar un milagro se iban, quedaban los discípulos. Pero al otro día esos mismos discípulos tenían que acompañar a Jesús en otros desafíos y estar en el fragor del ministerio. Y los que están sirviendo aquí saben, cuando uno está sirviendo al Señor, cuando uno está en la obra, uno tiene que estar de aquí para allá, y somos compañeros, somos camaradas en misión. Pero Jesús en Betania encontró a 3 amigos, entre ellos María, Marta y Lázaro. Betania era para Jesús lo que Conexión es para algunos de nosotros. Es ese lugar de conversaciones que nos animan, que nos impulsan. Betania era para Jesús, es como decir: wow, llega el sábado a las 7 de la noche, quiero estar ahí, porque cuando estamos juntos, cuando compartimos, cuando conversamos, salgo animado y salgo fortalecido. Betania era ese lugar en el que en algún momento Jesús se iba a acordar de sus momentos de pausa, de quietud, de sosiego, donde él podía estar compartiendo con sus amigos para luego volver al fragor del día a día. Por eso que tal vez era tan especial. Y cuando pensaba en el título, me gustaba imaginar a Jesús compartiendo con amigos, comiéndose una gran pizza o yendo a buscar un lomitero de Betania, obviamente no aquí en Iguazú, y ir y pedir la más grande, doble. Bueno, yo sé que a los fit eso no les gusta, pero a mí sí, papa grande, coca grande sin hielo para que tenga más coca. Esa es la estrategia de algunos, ¿saben? Sí, los que comen mal saben y se ríen porque así piden. Pero era el lugar donde iban y conversaban, y eran esos sueños de verano que de repente, cuando uno está con tantas responsabilidades y con todo el fragor de la vida, con los estudios, con el trabajo, con tu líder de célula que te hincha, que abras tu célula y que cosas así, uno se acuerda de los sueños de verano, las conversaciones relajadas,
Y esto era para Jesús. Y es que no hay mejor forma de dejar de vivir una pesadilla en tu vida, y es con un gran sueño. Lo primero que tenés que saber antes que este año siga avanzando es que la mejor forma para que puedas dejar de vivir alguna pesadilla en tu vida es que tengas un gran sueño. Probablemente algunos de los que están acá atravesaron el año pensando que cosas, hábitos se iban a quedar en el año anterior, como si fuera que al decir a las 12 de la noche el 31 de diciembre feliz año, todo iba a quedar atrás, y te diste cuenta en tan solo 7 días que la cosa no ha cambiado mucho. Pues probablemente lo que te falta es determinar en tu vida un gran sueño de Dios. Siempre cuando comparto con amigos, lo único que les puedo decir: ¿qué te libra de tentaciones? ¿Qué te reenfoca en la vida? ¿Qué te vuelve a levantar? ¿Y qué hace que te levantes cuando caes? Es responder al llamado de Dios. Es tener un sueño grande con Dios. Es creer que aún en tu peor momento Dios quiere hacer cosas grandes contigo. En mi momento más oscuro, lo único que me sacó adelante es volver a pensar en los sueños de verano que alguna vez tuve. En el momento que quise dejar todo, ni siquiera había iniciado en mi peor momento, ni había arrancado sirviendo al Señor, ya me sentía fuera de la jugada. Pero en algún momento recordé conversaciones, palabras, prédicas, mensajes, y volví a soñar. Y ese sueño me sostuvo. Y cuando vinieron otro tipo de desafíos, ya sean económicos o de persecución o de críticas o de cuestionamiento o de gente que simplemente no tiene otra cosa que hacer que meterse en la vida de uno, lo que nuevamente me ayudó a esquivar eso es tener un gran sueño de Dios. Y no estoy hablando de un gran sueño, comprarse el último auto del año, ver si me gano algo. Estoy hablando de un sueño, de una oportunidad de servir al Señor y cumplir las promesas que Dios habló sobre mi vida, y de que puedas cumplir las promesas que Dios habló sobre tu vida. Y Betania tenía todo eso. Jesús en Betania encontró a Marta, que le ofreció generosamente hospitalidad. Encontró a María, quien se enfocó en escuchar sus enseñanzas. Encontró a Lázaro, quien salió rápidamente del sepulcro por mandato de justamente de aquel que humilló a la muerte. Y hay unos versículos que me gustaría que me acompañen, y vamos a leer acerca de esta experiencia, y de aquí vamos a sacar unas enseñanzas que tienen que ver con lo que Dios quiere hacer contigo. Y Lucas capítulo 10, 38 al 42 dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí hay solo unas palabras que rodean a 3 personajes. Se menciona a uno que todavía no entró en acción, pero vemos a Marta y a María. María, que apenas vio a Jesús, fue directo a escuchar y a absorber todo lo que él tenía que decir. Y Marta estaba haciendo algo bueno, no estaba haciendo algo malo. Porque Marta, cuando ve que Jesús llega, rápidamente comienza a ver que todo esté funcionando, y a adornar la casa y a poner el letrero de Connection, y lo prende para que Jesús vea. Pero luego ve que ella está haciendo todo y que la otra está ahí sentada. Qué bien, qué fresca la señorita, sentada escuchándole al maestro, y ella corriendo con la cocina, con los platos. Pero Jesús da unas palabras, que es de aquí que quiero desprender multifocalmente 3 principios o 3 enseñanzas
que te van a ayudar a que puedas resucitar esos sueños de verano que Dios puso en tu vida. Y aunque hoy estés en tu peor invierno, esos sueños van a resucitar. Punto número 1: redefine tus prioridades. Acá hay algo súper importante, porque tenemos que ordenar nuestras prioridades. Y no dice simplemente definir. A veces definimos nuestras prioridades, pero luego esas prioridades comienzan a ir a segundo plano conforme la vida nos va estirando. Hay urgencias en nuestras vidas, hay cosas que tenemos que hacer y nos comenzamos a olvidar de lo importante por estar detrás de lo urgente. Y para que podamos entender mejor este cuadro, las prioridades son aquellas cosas a las que tú le pones por encima de todo lo demás. Puede ser familia, puede ser carrera laboral, puede ser pareja, para los que están buscando. Hay que redefinir las prioridades. Y me vuelvo a este punto porque es súper importante. Si yo no redefino mis prioridades, ¿qué quiere decir? Yo defino a qué le voy a dar tiempo, atención y recursos. ¿Cómo yo puedo saber la prioridad de una persona? ¿Por lo que dice? No. Simplemente por ver o observar a qué le da prioridad en su tiempo, en su espacio y aún en los recursos que tiene. Pero de todos estos puntos que están aquí, me quiero centrar en el espiritual. No podés iniciar el año simplemente correr detrás de metas, aunque es genial. Aquí hemos mostrado un video acerca de las metas, pero a veces nos ponemos metas y comenzamos a correr detrás de las metas y de nuestros sueños personales y de todo lo que queremos lograr, y de a poquito no entramos ni a febrero ni a marzo, y Jesús totalmente borrado de nuestra agenda. Y es lo que hablábamos en diciembre. Nos volvemos como el mesonero de Belén. No hay lugar. Jesús, lo siento, tengo cargado el año. Es que me puse muchas metas. Andamos como Marta, afanados, con miles de quehaceres, con miles de cosas. Hay otra versión que por un tema de tiempo no leí, que dice: pero Marta estaba distraída con los preparativos. Estaba tan distraída con los preparativos, tan metida en miles de cosas para Jesús, pero estaba en los preparativos, que no tuvo tiempo para estar con Jesús. Nosotros podemos estar haciendo 1000 cosas para el Señor sin pasar un solo minuto en el año de verdad con el Señor. Y entonces Jesús dice: ella eligió lo mejor, y eso no le va a quitar nadie. Por eso tranquilo. Es enero, todos están corriendo. Despreocúpense, todos los que corren por su meta ahora para febrero ya se van a olvidar. Porque no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Es marcarte prioridades, marcarte metas, pero mantener esas metas sostenidas en el tiempo requiere una determinación importante. Y sobre todo ese foco de honrar a Dios. Que todo lo que hagas, si realmente pasas tiempo con el Señor, si tu prioridad es buscar a Dios en oración, en lectura, en inversión de tiempo, vas a ver los resultados en todo lo que hagas. Y ustedes son algunos emprendedores, empresarios y otros futuros emprendedores y empresarios. Y justo nos tocó ir a comer en un restaurante de comida rápida en Estados Unidos que se llama Chick-fil-A. Es una comida de pollo frito. Bueno, yo comía frito, ustedes saben que Karen comía grillado. Yo dame los nuggets, ¿qué me importa? Pero lo increíble de este restaurante, no estoy haciendo publicidad porque aquí no hay, es que su fundador fue un gran hombre de Dios. Y ellos delimitaron que los domingos no abren. ¿Por qué? Porque las familias tienen que ir a la iglesia y congregarse. Entonces uno dice: espera un poco, el día que me van a facturar el domingo, sí, no abren. Y encima a todos sus cast members o a los que trabajan ahí, si ese día, domingo, van a una escuela dominical y enseñan la palabra a los niños, ellos le pagan su salario como si fuera que esas horas de enseñanza estuvieron en un restaurante sirviendo pollo. O sea, yo cuando comencé a leer la historia dije: no, esto está fuera de serie. Y no solamente eso,
sino que además tienen varios principios que ellos han establecido acerca de cómo honrar a Dios. Y algunas cosas que anoté es que en los negocios para ellos es más importante hacer lo correcto que simplemente hacer buenas cosas. Porque muchos pueden hacer cosas con excelencia, pero hacer las cosas con un foco correcto de honrar a Dios, solo algunos. Que no tienes que ser un superdotado para cuidar a los demás. Solamente necesitas un buen corazón y una buena motivación. Y lo otro que me sorprendió es que para ellos las nuevas generaciones son el futuro, y su visión tiene que ver con cuidar de ellos. Y tienen campamentos y centros de entrenamiento donde llevan a los chicos y los forman y les enseñan principios de liderazgo. A los niños tienen sus centros de capacitaciones, porque saben que si trabajamos con las nuevas generaciones, estamos encargándonos de tener un mejor futuro. Eso me parece fabuloso. También hay otro gran predicador en Estados Unidos, ese escritor que se llama Mark Batterson. Mark Batterson, antes de tener su iglesia, abrió una cafetería. Y todo el mundo decía: este tipo está loco, ¿cómo va a abrir una cafetería cuando todavía no tiene ni la iglesia? Plantó una cafetería que se llama Ebenezer, que significa hasta aquí Dios nos ayudó. Y con esa cafetería, de todas las utilidades y todas las ganancias que tiene, que son hoy en día millones de dólares, envían misioneros y apoyan a misiones en todo el mundo, como una manera de honrar a Dios con sus negocios. Eso es tener muy claras las prioridades. Estoy hablando de casos macro, pero eso comienza en lo pequeño. Eso comienza en los pequeños detalles. Y todo esto, ¿dónde nace? ¿Dónde está el génesis de estos grandes sueños? En personas que ordenaron sus prioridades, que redefinieron lo importante en sus vidas. A veces decimos: wow, qué lindo, tienen más de 2,000 no sé cuántos restaurantes en todo el mundo. Wow, cualquiera, yo también daría plata si tuviera eso. No. Este señor que abrió los restaurantes comenzó comprando cajas de Coca-Cola, por decir, ahora no me acuerdo la cifra, a $1, y comenzó a vender a $1.20, y esos 20 ya los invertía, y una parte de los 20 iba ya para la misión que él tenía, y apenas tenía 2 cajones llenos de Coca-Cola. Así comenzó el negocio, y se mantuvo y ordenó sus prioridades y pasó tiempo con el Señor y estableció una cultura de reino. Por eso que es fundamental que súper bien las metas todos tenemos, y a nosotros somos de los que nos gusta anotar todo. De todo lo que nosotros planificamos está todo anotado, y anotamos cuánto vale, cuánto nos va a salir los sueños que Dios nos pone, que no son sueños así chiquitos, son grandes. Porque también tenemos que tener todo ordenadito, porque si aparece alguien que nos quiera apoyar, le decimos: sí, acá está clarito, apóyanos, ahí está. ¿Cuánto vale? Vale esto. ¿Cuánto necesita comprar esto? No que va a venir alguien y uno pide: Señor, envía los recursos. Ay, no sé, déjame pensar cómo cumplo mi sueño. Ya, chao, se te va la oportunidad y se te fue. Nosotros nos planteamos metas, nos ponemos sueños, pero sobre todo la prioridad determinada en nuestras vidas tiene que ser pasar tiempo con el Señor. Para entender esto, si queremos entender el potencial de la oración, tenemos que entender el potencial de una semilla. Nosotros podemos tener una semilla pequeña, como una pequeña oración. Podemos saber cuántas semillas tenemos en la mano. Pues si a mí alguien me pasa 5 semillas, yo puedo ver 5 semillas. Puedo saber cuántas semillas tengo en la mano, pero nunca puedo dimensionar cuántos frutos pueden salir de cada semilla. Lo mismo es con la oración. Yo puedo hacer 5 minutos de oración, pero yo no puedo saber cuánto Dios puede multiplicar esos 5 minutos de oración y hasta dónde puede llegar. Y si me pongo a orar regularmente acerca de un sueño determinado, redefinido, que lo tengo claro, con mayor razón, así como crece una semilla cuando uno la va regando y la va cuidando, las promesas de Dios también se van a hacer realidad en nuestras vidas. Pero tiene que haber una definición. Orar es una semilla. Sembrar una semilla con el tiempo va a dar fruto. Por eso
que el desafío es, en este tiempo, que nuestro desafío es redefinir nuestra prioridad. Y que tu prioridad número uno ni siquiera la robe tu sueño más grande. Que tu prioridad número uno sea: voy a pasar tiempo con Jesús. ¿Le voy a servir con todas mis fuerzas? Sí. ¿Me voy a involucrar en el ministerio? Sí. ¿Voy a hacer todo lo que puedo hacer para el Señor? Obviamente sí. Pero eso no me va a quitar el tiempo de sentarme en algún momento en mi casa, en donde sea, y pasar tiempo con el Señor. Cuando oramos, la oración es la manera en que soltamos las cosas para dejar que Dios sea Dios. Yo puedo tener un sueño y trabajar como loco, y tarde o temprano por el esfuerzo voy a llegar. Pero también puedo esforzarme y orar y dejar que Dios sea el que mueva las piezas y el que comienza a tocar, a mover para que este sueño se pueda cumplir. La oración es la manera en que sacamos nuestras manos para dejar que Dios ponga las suyas en todo lo que nosotros emprendemos. A veces nos afanamos tanto, y de hecho nosotros lo hemos visto. Hemos orado por personas que decían: necesito el trabajo. Eran re fieles en la iglesia, sirviendo al Señor, estando comprometidos, pero necesitaban un trabajo. ¿Qué era un trabajo? Pues estoy harto, la escasez me tiene harto. Oramos por el trabajo, súper trabajo. Dios le promocionó, le ascendieron, nunca más le vimos. Lo mismo gente que hemos visto por años que soñaban con estudiar una X carrera. Y todo el tiempo, alguien quiere oración, quiero orar porque quiero seguir la carrera. Por años, finalmente lograron iniciar la carrera. Dios proveyó los recursos, porque si alguien cree en nuestros sueños mejor que nadie, es Dios. Arrancaron la carrera, nunca más le vimos. Se metieron tanto en una carrera que se olvidaron que el que te da la gracia y el favor es Dios. Pueden haber 10 carpetas con PhD y con un montón de cosas superiores a las tuyas, pero si Dios quiere, sacan la tuya y Dios te da gracia y favor a vos. Es sencillo. Yo no estoy diciendo que no hay que ir por el otro camino. Estoy diciendo que hay que tener claras las prioridades, y la oración hace eso en nuestras vidas. La oración es la diferencia entre pelear tú o dejar que Dios pelee por ti. Por eso que es súper importante que nos tiremos a orar, que nos retiremos, que sea una prioridad en nuestras vidas. Y no hay que ser un experto en oración ni tener todo el conocimiento bíblico para orar, porque la Biblia no tiene que ver con palabras rebuscadas. La oración no tiene que ver con cuánto conocimiento bíblico tengo o cuánto puedo impresionar a Dios. Obviamente, si aquí me ponen un micrófono, tengo que levantar la voz, tengo que decir cosas. Pero cuando estás solo en tu casa, no tenés que impresionarle a nadie, ni levantar la voz, ni andar orando fuertísimo. Porque al igual que no hay una sola manera de hacer música, tampoco hay una sola manera de orar. No hay una manera correcta de orar. Al igual que hay músicas que tienen letras o palabras, también hay oraciones que pueden o no tener palabras. Y a veces las mejores oraciones son esas cuando ya no sabemos nada que decir. Porque a veces oramos así: Señor, bendice mi vida, bendice mi familia, bendice el Paraguay, bendice a los chicos de Connection. Señor, la chica que me gusta. Y se sentó al lado del tarado el sábado. Y ahí se va. Y a veces uno ya oró por todo y luego dice: Señor, ya no sé qué decir. Y el Señor dice: qué bueno, cállate, porque está diciendo pavada. Pero el solo hecho de estar en un lugar, en un espacio, tratando de pasar tiempo con el Señor, es donde Mateo capítulo 6 versículo 6 dice: tu Padre que está en secreto y que ve en secreto te recompensa en público. Ahí que hay transformación. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo no sé ni siquiera orar, y de hecho nos consideramos de las personas que ni siquiera sabemos orar, pero que estamos ahí, ocurre algo ahí, que cuando salís a hacer lo que Dios te llamó a hacer, el respaldo de Dios viene y comienza a ocurrir, y la unción de Dios se comienza a manifestar, y comenzás a ver que Dios realmente te da gracia y favor, y comenzás
a dejar de estar detrás de las bendiciones, porque la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen, no que los que creen van a seguir señales. Porque no le estamos siguiendo a las bendiciones, estamos con el que da las bendiciones. Y Dios comienza a hacer cosas poderosas y maravillosas. Y es a través de nuestras oraciones que comenzamos a crear el futuro. Si querés saber cuál es el guión, el relato, la narrativa de tu vida, tiene que ver con tus oraciones. Tus oraciones recurrentes finalmente son las que terminan diseñando el futuro de tu vida. Porque si te das cuenta, muchas de las cosas que estás viviendo hoy son cosas que en algún momento estuviste orando, esos momentos de locura que uno tiene, de fe, arranques así, que uno comienza a orar y comienza a profetizarse cosas. No sé si ustedes hicieron, pero yo me acuerdo que en un momento yo decía, no sé, Dios tiene que hacer algo. Yo no sabía cómo orar, pero empleaba todo lo que había aprendido: orar, cantar, adorar. Me cansaba, parecía que estaba solo, oraba en lenguas. Después me acordaba que mi mamá me decía, ora por Israel, oraba por Israel. No sabía ni por qué oraba por Israel. Pues yo quería que Dios me bendiga, que me importaba. Yo decía, me acuerdo que mi mamá me decía, ora por Israel, oramos por no sabía ni por qué. Pues por las dudas yo decía, vamos a orar por Israel, bendice. Hay un salmo ahí que decía, paz sobre Jerusalén, repetía los salmos. Y uno lo hace en las taradeces espirituales que uno hace buscando a Dios. Pero eso en algún momento, porque las oraciones no tienen fecha de vencimiento, son cápsulas del tiempo que viajan en el tiempo y llegan al futuro. De hecho, me olvidé y no metí acá, pero me escribió en mi Instagram, creo que fue la noche de Año Nuevo, me manda una foto, me dice, buenas noches, bendiciones, mis abuelos ya están disfrutando de la eternidad con Jesús. Buscando algunos documentos, encontré los pedidos de oración en las reuniones que se hacían en casa de ellos. Me escribe la nieta. Según me contaron, este es el pedido de tu mamá, que participaba también en las reuniones. Nos emocionó mucho ver la fidelidad de Dios en cada una de las oraciones de los hermanos y hermanas. Feliz año nuevo para vos y tu familia. Y me pone ahí esto y me manda el papel, la foto con la fecha, y es de 34 años atrás. Este señor, vaya a saber quién es, tenía una reunión los días miércoles en su casa a la que iba mi mamá. Yo a la fecha que tiene ahí era un niño, probablemente el más pavote del barrio. Y mi mamá donde iba, ella era así, ella pedía oración hasta por las dudas. Acá todos los que le conocen a mi mamá, que hay algunos hermanos y hermanas, dicen, ay, tu mamá como oraba por vos, tan terrible era. Y sí, le digo yo. Pero bueno, a esta altura tenía, qué sé yo, 8 años, no sé. Y entonces yo le digo, wow, qué alegría leer tu mensaje, gracias por compartirlo. Y le pregunto, ¿cómo se llama tu abuelo? A ver si lo ubicaban. Y luego me dice, así mismo, mi abuelo por alguna razón guardó entre sus documentos, era un hombre extremadamente ordenado. Impresionante es cómo algunas de esas oraciones, porque es una lista larga, se contestaron, pero casi 30 años después, incluso cuando ellos ya no estaban. Y me da el nombre de sus abuelos, me menciona la iglesia de donde era, que ahí rápidamente les ubiqué. Y cuando yo recibo este mensaje, justo estaba pensando en este mensaje y me olvidé de poner la foto, increíble. Pero nos sorprendió, porque eso es lo que hace una vida de oración. El problema es que nosotros oramos sin creer que Dios realmente escucha. Porque oramos hoy por la Idonia y no apareció mañana y tampoco aparece el próximo sábado, entonces no existe. Y las oraciones, estamos acostumbrados ya. Pero las oraciones son mucho más que eso. Tu vida de oración es muy seria. Tu vida de oración es clave. Y ya está claro, creo que después de todo lo que mostré, no importa un pepino si no sabes orar. Porque la oración no tiene que ver con palabrería. Por eso Jesús lo primero que le enseñaba a sus discípulos le decía, miren, ustedes cuando oren, no sean como esos que se paran ahí
y empiezan a orar fuerte para que se les escuche, porque no va por ahí. Ahí no es. Ustedes cuando oren, y más ustedes que tienen toda cara de que no saben orar, enciérrense mejor que nadie les escuche. Si van a orar la pavada que oran cuando oran en público, mejor no oren, oren en secreto. Pero eso es lo maravilloso, lo determinante, lo fabuloso que tiene el corazón de Jesús. Porque el lado válido de la oración no está en nosotros, está del otro lado. El compromiso de respuesta a una oración no está justamente en cuántas horas te pasas orando, está en el poder que Él tiene para orar. El poder de la oración no está en quien pronuncia la oración, está en quien oye la oración. Y en su momento, en su tiempo, hay oraciones que hiciste en algún momento que tal vez no vas a ver la respuesta, pero otros van a caminar sobre esas oraciones. Y tal vez alguien va a aparecer sobre una red social y te va a decir: hace 34 años, cuando vos estabas en la mega pavada, alguien estaba orando por vos. Y cuando no entendías ni A ni B de la Biblia, alguien ya estaba declarando que Dios te iba a usar de una manera poderosa. Y María escogió la mejor parte. María redefinió su prioridad. Había cosas que hacer, obviamente, pero yo no me iba a perder pasar tiempo con el Señor. Él fue el caso de María. Pero haciendo multifocal la enseñanza, también está el tema de Marta. Y Marta nos enseña algo súper importante, clave para no perder esos sueños de verano. Elegí tus batallas. Definí tus batallas. Definí las batallas que vas a enfrentar y cuáles no valen la pena. Nos distraemos todo el tiempo, estamos mirando en las redes lo que hacen otros. ¿Por qué ocurre eso? La gente que más critica, que más cuestiona, que escribe tontería en redes sociales, es justamente porque no eligieron su batalla. ¿Qué no eligieron? No tienen un sueño, no tienen un objetivo grande. Por eso tienen tanto tiempo de mirar la vida de otro. Aquí ninguno de nosotros es así. Debería de ser así. Tenés que agarrar un peso tan grande con Dios que no te da el cuero luego para mirar lo que está haciendo otro. Yo no estoy diciendo que no le stalkeen a la chica que le gusta, vayan mirando las historias, porque tampoco se van a enajenar del mundo. Todavía está orando y como no entraste a mirar nada, ya se casó, la tipa tiene hijos y vos seguís orando. O sea, no. Y después vas a orar cosas que no tenés que orar, Señor, que enviude y no sé. Ahí el consejo es: ya está, llegaste tarde por enajenado de la vida. Pero es fundamental elegir tus batallas. Por eso es clave gestionar tus objetivos. Tenés que tener objetivos grandes. Digo objetivos grandes. Grandes al tamaño de Dios. Tan grandes que si Dios no interviene, te fundís. No llegás nunca. Si yo digo: no, yo quiero que la escasez se me acabe. Pues ¿cómo salgo de la escasez? Poniéndome un sueño grande de Dios. Y comenzar a trabajar. Y por más que mi sueño sea grande, dar pequeños pasos en obediencia a Dios para llegar a eso. Pero tengo que definir claramente. Si yo me pongo esto adelante, quiero servir al Señor, me quiero preparar, quiero estudiar, tengo tantas cosas que quiero hacer, con la prioridad de que Dios es el centro de todo. ¿Cuándo voy a tener tiempo para andar viendo lo que hace todo el mundo por ahí? Y entonces, como estás haciendo cosas, siempre aparece que te dice: uy, no sabes lo que dijeron de vos, no sabes. Pero como elegiste tus batallas, tenés tantas cosas por el frente, que deja que el gallinero siga haciendo ruidito ahí. Porque las águilas siempre van a volar más alto, siempre van a estar con la mirada a otro lado. Y todo el chamullo acá, que hagan el ruidito, todo lo que quieran. Pero vos tenés la primera redefinición, tu prioridad del Señor. Y luego gestionar claramente objetivos. Y para ser claros con el tema de gestionar, se hizo una encuesta, y es que las personas que no definen el cuándo y el dónde solamente tienen el 3% de probabilidades de llegar a sus metas.
si yo no soy específico con los plazos de lo que quiero lograr, me voy a perder por el camino. Por eso uno tiene que determinar el tiempo y hacer las dosis correctas de inversión de tiempo, de trabajo, para no desgastarse por el camino y saber que esta es una carrera de paciencia. Esto uno lo puede definir, aún poner plazos en la oración y no decir, bueno, voy a orar hasta el 14 de enero. Si no hay respuesta, me voy. Pero no le puedo emplazar a Dios. Por ahí la respuesta de Dios venía el 28 de enero, ya no estás ahí, chao, fuiste. Es para otra. Te perdiste tu príncipe azul. No, eso no ocurre así. Eso ocurre de otra manera. ¿Y cómo? Se van a enterar en el taller que tienen que venir. Pero hay que elegir las batallas. El problema es que creemos que con el Señor es todo fácil. Pero ¿cuándo fue el momento que se nos metió en la cabeza que cuando Dios nos llama a lugares seguros, a cosas fáciles, en momentos agradables, convenientes y con gente que nos cae bien? A veces creemos que el llamado de Dios es así, y realmente tenemos que cambiar cada palabra por antónimo. Cuando Dios nos llama a lugares peligrosos para hacer cosas difíciles en los momentos menos ideales con gente desagradable. Si sos líder, mirar a tus discípulos y amén. O los discípulos con su líder. Sí, amén, Señor, me pusiste. Pero elegir las batallas tiene que ver con ponerte un sueño de verano tan fuerte con Dios. Y si hoy no tenés un sueño por el cual pelear, hoy Dios te va a dar. Y si tus sueños que en algún momento te planteaste hoy están muertos, hoy Dios va a resucitar. Uy, ¿cómo se fue la hora? Esos sueños. ¿Me va a pasar aquí? ¿Me va a pasar aquí? Me va a quedar en este. Muchos están atorados todavía en el 2022. ¿Por qué? Porque no quieren soltar. Porque no quieren perdonar. Porque no es así, porque no sienten. Y entonces el pasado se hace fuerte. La pesadilla en tu vida va a continuar. Solamente la mejor manera de dejar de vivir una pesadilla en tu vida es con un gran sueño. Y para que eso ocurra hay que soltar. A veces por no perdonar es como tomar un veneno y esperar que el otro se muera o se sienta mal. Porque cuando vos perdonás, realmente estás soltándole a alguien y haciéndole libre para darte cuenta que el que estaba en la cárcel eras vos. Y sí es cierto que a todos alguien nos hirió, nos falló, nos golpeó. O sí es cierto que nosotros hemos fallado a alguien. Y sí es cierto que el peso que tiene cuando alguien te traicionó y te falló es durísimo. Pero también es durísimo saber que le fallaste al Señor y que cada día te tenés que levantar con un peso de culpa que te arrastra al pasado, y que el enemigo agarra esa brecha de duda para hundirte una vez más. Y ahí es donde uno tiene que soltar. Y ahí es donde tenés que abrirte camino, y solamente te va a sacar de ese pozo que incluso te va a llevar a la depresión. Es un gran sueño con Dios. Es creer que Dios quiere hacer cosas contigo. Es cambiar de perspectiva y de darte cuenta que cosas buenas pasan todo el tiempo. El problema es que es más fácil enfocarse en las cosas malas, en ser recurrentes, en volver atrás, en volver a recrear pensamientos de errores, de momentos duros, de momentos sucios que te mancharon, que te convirtieron en alguien inmundo, no digno. Y a veces hacemos la oración que hizo el centurión. Queremos tener ese sueño con el Señor. Todos estuvimos en la sandalia del centurión romano. Sabemos que Dios lo puede hacer, sabemos que Jesús es todopoderoso. Pero cuando llegamos a Él decimos: Señor, yo no soy digno que entres en mi casa. Pero ese pero marca la diferencia. Solo di la palabra y Él va a sanar. A veces no nos sentimos dignos, pero solo el Señor da una palabra y calificamos, porque no es por nosotros. Y cierro con esta historia.
que está en Juan, porque esto tiene que ver con el último punto. Y dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. No me voy a pasar. Aquí Marta aprendió una lección, porque cuando muere Lázaro, Jesús se retrasa en llegar. María y Marta están mal, las dos están mal. Pero dice que cuando se oye que Jesús está en Betania, ¿quién salió corriendo? Dejó los quehaceres y las preocupaciones y fue a ver a Jesús. Marta. Y María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella le consolaban, y cuando vieron que María se levantó de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y aquí viene el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró? Hay cientos de tesituras. Por la incredulidad de ellos, por la situación, porque él habló y no le entendieron. Me arriesgo a decir que se conmovió porque Lázaro era su amigo, y porque la Biblia dice que Jesús les amaba. Y aquí hay una enseñanza muy importante. Lázaro era amigo de Jesús, y aún así tuvo que pasar por pruebas tan duras que necesitó de un milagro para seguir viviendo. Ser amigos de Jesús, íntimos, no nos exonera de momentos difíciles, de pérdidas dolorosas, de momentos de escasez. No nos exonera. Y Jesús se siente con nosotros. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede, porque ya es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde se había puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero dije esto a causa de la multitud que está alrededor, todos estos incrédulos que no entendieron, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Con María aprendemos que hay que redefinir nuestras prioridades. Con Marta, que tenemos que elegir nuestras batallas.
Y con Lázaro simplemente hay una enseñanza detrás. No dejes que mueran tus sueños. No dejes que nada de lo que haya ocurrido, de lo que te haya ocurrido o de lo que hayas hecho, mate los sueños que Dios tiene. Aunque pareciera que Dios no te responde y que Dios se llamó a silencio. A veces Dios no responde a nuestras oraciones, pero no pierdas la fe, no pierdas tu corazón. Nunca podemos saber cuándo Dios, dónde, cuándo y cómo Dios va a responder, pero en algún momento la respuesta del cielo va a llegar. Sé que los momentos más duros son cuando oramos y la respuesta a veces es no. Pero aunque el Señor nos diga no, no quiere decir que Él no está con nosotros. Él aún está con nosotros. Y sus palabras, que están en diferentes partes de la Biblia y sobre todo cuando se aparece a sus amigos, es: no tengas miedo, yo estoy aquí. Así que en esta noche te invito a que cierres tus ojos.